Los servicios secretos gringos poseían gran cantidad de expedientes sobre mis operaciones ilícitas. Un seguimiento y análisis de mis actividades realizado a finales de la década de los 80 comprobó que los datos registrados en muchos documentos eran conocidos por las agencias norteamericanas, principalmente por la DEA, la CIA y por su exdirector George Bush. Dentro de aquellos documentos existía una carta redactada por la DEA en agradecimiento por mi ayuda y colaboración para detener el flagelo del narcotráfico. Eso era una prueba de que mis operaciones y vínculos con los narcotraficantes en realidad eran operaciones como agente encubierto para la efectiva captura de estos peligrosos delincuentes. Frank Rubino llamó a declarar a un agente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En la indagatoria, le preguntó: ¿qué es lo que más preocupa al gobierno de los Estados Unidos sobre mi cliente Manuel Antonio Noriega? El funcionario de gobierno contestó: el general Noriega conoce todo acerca de nuestras operaciones encubiertas en toda América Latina, inclusive Estados Unidos y Europa, más que muchos de nuestros propios agentes. Pero cuando le tocó el turno de hacer sus preguntas a los fiscales del Departamento de Justicia y hacer sus acusaciones, se encontraban con la sorpresa que no podían tener acceso a ciertos archivos de la CIA ni de la DEA. Frank Rubino sacó a relucir en el juicio que el propio presidente George Bush no era consistente cuando se le preguntaba si nos habíamos reunido en diferentes ocasiones siendo el director de la CIA y como vicepresidente de los Estados Unidos. Primero lo negaba y luego lo aceptaba. Llevó al gran jurado a no tener confianza en sus declaraciones. También salió a la luz de que yo había hecho contribuciones ilícitas a través de mi amigo Carlos Duque, presidente del partido PRD, a la campaña presidencial de Bush. Mis defensores demostraron que mis operaciones eran patrocinadas y permitidas por el Estado norteamericano, las cuales se justificaban como parte del apoyo a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Cuando Frank Rubino y su equipo de defensa tocó la época de mis operaciones con Oliver North, no se permitió presentar los archivos clasificados contra Oliver North. La Corte dio a conocer que por razones de seguridad nacional eso no era posible y se desestimaron los cargos relativos a ese periodo, aumentando más así la percepción en los que seguían el proceso de que no era un juicio justo y que los norteamericanos utilizaban las pruebas a su favor y a su conveniencia en detrimento de la justicia, puntos que aprovechó Frank Rubino para demostrar que no era un juicio justo y que demostraba muchas lagunas en cuanto a datos e información poco veraces y precisos, toda una maniobra de los tribunales norteamericanos para fallar en mi contra. Con cada alegato presentado por agentes de los servicios de inteligencia, narcotraficantes, y testigos de dudosa credibilidad, la balanza se ladeaba de un lado para el otro, con cada testimonio, pruebas presentadas y tecnicismos jurídicos. Frank Rubino alegaba de que las pruebas obtenidas en Panamá en los días de la invasión eran ilegales e inconstitucionales. La droga encontrada en mis oficinas en el cuartel central de las fenecidas Fuerzas de Defensa, mis abogados probarían que eran parte de los decomisos hechos por mis agentes a los carteles de la droga y debía ser desestimada como prueba. Para la prensa internacional era obvio que mi juicio era una mezcla de drama, comedia y mentiras para ocultar las porquerías y atrocidades cometidas por el gobierno de los Estados Unidos y la CIA, en las que me querían involucrar como general a sueldo. Mi proceso fue un gran circo plagado de testigos rebuscados con poca o ninguna credibilidad y pagados por el gobierno norteamericano. Mientras pasaban algunas etapas del proceso se me favorecía con rebajas de pena, pensando los gringos que ya mi imagen iba perdiendo fuerza y dejaría de ser una amenaza para sus secretos e intereses. En Panamá, militares de las ex-fuerzas de defensa estuvieron de acuerdo en atestiguar en mi contra en apoyo con las autoridades norteamericanas a cambio de promesas de reducciones de penas y beneficios económicos. Los fantasmas del pasado seguían apareciendo para mí como los monstruos a los que les teme un niño bajo su cama. Esta vez le tocaba el turno a Luis del Cid, exteniente coronel de las Fuerzas de Defensa y quien fuera mi fiel guardaespaldas por más de 25 años.
La Fiscalía presentó un expediente donde constaba que en junio de 1984 el líder de la Revolución cubana Fidel Castro había sido mediador entre mi persona y el cartel de la droga de Medellín, información que confirmaría el narcotraficante Carlos Leder. En dicho expediente había información sobre la destrucción de un laboratorio de cocaína en las selvas del Darién, en Panamá. Frank Rubino en uno de sus cuestionamientos preguntó: